canal, la instrucción del Creador, el inicio del despertar de la conciencia. Hoy venimos con un tema maravilloso. El tema es acerca del duelo, las etapas y tareas que debemos hacer para poder sobrellevar y sobrepasar el duelo. Hoy, pues después de haber pasado, de haber aprendido un poco acerca de la transmigración de las almas, sabemos de antemano que todos estos temas son un poco vetados por las comunidades religiosas, pues tampoco al punto de que no se nombra, porque se tiene una idea muy diferente con respecto a la realidad que es cierta. En base en esto, o con base en esto, es que nosotros cada día tratamos de investigar, de conocer, de aprender y ahora de difundir todas estas cosas que son maravillosas para nuestro conocimiento, que son necesarias para nuestra vivencia, no solamente aquí terrenal, sino también en lo espiritual. Todo esto nos lleva a cambiar esas ideas preconcebidas que teníamos. Todo esto nos lleva a entender que el conocimiento, como dice allí, que el pueblo le faltó conocimiento, pereció por falta de conocimiento, que es lo que hablan acerca de lo que dijo el profeta Oseas en las Sagradas Escrituras, es que ese conocimiento nos lleva a replantear nuestros conceptos y conceptos religiosos, dogmas y costumbres o tradiciones culturales que se tienen o que han tenido los pueblos en muchas partes del mundo, ¿verdad? Hoy entonces vamos a estar hablando precisamente de esa realidad. Todos hemos tenido en algún momento la pérdida, entre comillas, pérdida de un ser querido, cercano, lejano. A veces nos ha dado bastante duro la partida, entre comillas, esa separación. Y esto nos trae una cantidad de problemas de forma psicológica, forma moral, laboral, social, familiar, en fin, toca todas estas áreas del individuo, que lo lleva muchas veces a necesitar hasta de una ayuda profesional para poder sobrepasar esta situación. Es algo que siempre pensamos que es no más, que el duelo se vive no más con la pérdida del ser. Y la verdad, no solamente es por esa pérdida, entre comillas, como le reitero, sino también usted cuando pierde un empleo, eso es una pérdida, ¿verdad? Cuando le separan de un empleo, cuando termina una relación, eso es una pérdida, pues entre comillas. Y así hay muchas pérdidas que suceden que tienen que ver con el ser humano, con la vida humana, ¿verdad? Entonces, como tal, nosotros en esta mañana queremos que usted conozca un poco acerca de esto, de esas etapas del duelo. Vamos a estar hablando de una mujer bastante valiosa en este ámbito, una mujer sueca, una mujer trascendió. Y esta mujer precisamente estuvo trabajando esta área, bastante amplia por supuesto, y de allí escribió algunos libros y de hecho ha servido como base para conocerle esas 5 etapas por las cuales se pasa se transita mientras se está viviendo un duelo, ¿verdad? Vamos entonces a entrar en materia. Espero traiga cafecito, traiga galletitas y acomódese bien, póngale, súbale volumen. Recuerde que si no alcanza a entender, lo bueno es que aquí mismo en YouTube puede volverlo a repetir las veces que desea, y también le sugerimos invite a otras personas a que conozcan de esto, ¿sí?
envíeselo a otras personas. No se quede con esta información. Nosotros no tenemos monetizado nuestro canal. O sea, no crea que porque usted va a enviárselo a 20 de sus amistades, entonces que por eso todo esto nos va a subir o nos va a representar a nosotros. No se preocupe, que todo lo que nosotros hacemos acá, aun cuando nos solicitan información por escrito, nosotros lo enviamos al correo y cosas así. Nosotros no percibimos, no pedimos, no solicitamos ni ayudas, ni nada de eso, ni ofrendas, no, para nada. Y menos, obviamente, monetizar nuestro canal, no, para nada. Pero sí es bueno que entonces usted, con esa caridad, con ese amor al prójimo que tiene, entonces envíe esta información a sus amigos o a sus cercanos, para que ellos entiendan y comprendan acerca de este tema tan importante que es el duelo. Entonces, vamos, como les decía, vamos a entrar entonces en materia y vamos a comenzar, que el duelo, las etapas y las tareas que debemos hacer, ¿verdad? Hoy comenzaremos hablando de la experiencia de la pérdida, pero antes debemos tener presente que toda pérdida pasa por estas etapas sin excepción. ¿Cuáles etapas? 5 etapas que detectó esta señora Elizabeth, ¿sí? Lo único que cambia es la persona que lo experimenta, pero de resto son etapas que no tienen que ser en ese mismo orden, pero esas etapas se ven dentro de el duelo. Para entender la experiencia de la pérdida, tenemos que saber que perdemos realmente algo con cada paso que avanzamos en el viaje de esta vida, ¿verdad? Esto racionalmente es algo que desde temprana edad debemos trabajar para que no suframos desmedidamente. ¿Y qué es lo que debemos trabajar para no sufrir desmedidamente? Algo que se llama desapego. Y de eso vamos a estar hablando ahora, más adelante en este mismo tema, desarrollando un poco, ¿sí? Con las cosas que van desde lo más concreto, como las personas, lugares u objetos, hasta lo más inmaterial, por ejemplo, la juventud o los sueños y los ideales que pueden ir desvaneciéndose con el paso del tiempo. Todo esto es pérdida y debemos tener conocimiento de qué hacer para afrontar todo tipo de pérdida. Ni siquiera las transiciones más positivas están libres de experiencia de la pérdida. Es decir, que la pérdida está en todos lados, desde que estábamos pequeños. Y lo que es aún más revelador es que, aunque raramente nos paramos a pensarlo, la vida suele obligarnos a renunciar a la gran mayoría de las relaciones que apreciamos, ya sea a raíz de separación, de cambios de casa o de personas que han trascendido. Por ejemplo, esto quiere decir que el ser humano va a enfrentarse a pérdidas a lo largo de su vida, ya que con cada ascenso en nuestro trabajo, por ejemplo, viene algo de tensión, ¿sí? Porque un ascenso nos puede llevar a pérdida de compañeros, ¿cierto? Por ejemplo, por separarnos de las amistades que habíamos establecido antes, o algo como el nacimiento de un hijo o una hija, puede privar a sus padres de libertades que habían dado por supuestas, ¿verdad? También la admisión de una hija o un hijo a la universidad, esto también es una separación. Puede enfrentar también a los papás a la soledad del hogar, sí, a ese vacío. También incluso a la ruptura de la pareja deseada, de una relación sin amor. O suele hacerse necesario un montón de ajustes en la vida de cada una de las personas que dejaron atrás alguna relación. Esto quiere decir que hasta en los cambios más positivos siempre nos encontramos con la pérdida frente a nosotros, ¿sí? Es una realidad. Y vamos a enfrentarnos a un montón de pérdidas a lo largo de nuestra existencia. De hecho, desde que estamos pequeños, cuando entramos al jardín, entonces hay una especie de pérdida. Ustedes, padres y madres, si algún día les tocó que llevar al niño al jardín, a la niña al jardín, ese primer día, fue doloroso, ¿verdad? Claro, siente uno que dejó allí un pedazo de corazón, ¿verdad? Y eso es una pérdida, sí. Asimismo, después cuando va creciendo, que ya en la escuela, entonces va a dejar la profesora, los hijos, los amigos, los compañeros, después el bachiller y después cuando ya pasa a la universidad. Todo esto
va a ejercer que tengas que pasar por pérdidas, ¿cierto? Es muy importante aprender cómo hacerlo. Y hoy estamos aprendiendo que el duelo es un proceso interno de adaptación emocional que todos los seres humanos atravesamos, porque estamos hablando del duelo, las etapas y las tareas que debemos hacer. Entonces, cuando sucede alguna pérdida, ya sea real como puede ser la trascendencia de alguien o la muerte pues de alguien, pero también puede ser alguna pérdida simbólica de algo o de alguien. Esto quiere decir que la pérdida puede significar la pérdida de un trabajo, el cambio de un trabajo, un cambio de casa o una mudanza a un lugar nuevo. La ruptura de una relación de pareja también, claro, la muerte de algún ser querido, sí, o la trascendencia de ellos. Por lo tanto, vamos a entrar a realizar un proceso de duelo ante todas y cada una de las pérdidas que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que hay pérdidas que tienen mucha mayor importancia que otras, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aunque hayan pérdidas, pero hay unas que son más dolorosas que otras. Por lo tanto, vamos a sentir el duelo con mayor intensidad en algunas. Lo que debemos tener bien claro es que el duelo no es patológico, no es algo patológico, no es un sentimiento, sino que la reacción humana natural, escúcheme bien y tome apunta esta, la pérdida o el duelo es la reacción humana natural que siempre cada persona suele tener frente a todo tipo de pérdida, ¿sí? Entonces, el duelo es un proceso que vamos a atravesar de manera natural frente a toda pérdida. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Esto quiere decir que a lo largo de nuestra vida nos vamos a atravesar varios procesos de duelo. El ser humano va a atravesar inevitablemente muchos procesos de pérdida a lo largo de su vida, ¿verdad? Toda pérdida tiene 5 etapas, tengan en cuenta. 5 etapas por las cuales vamos a tener que caminar inevitablemente si queremos vivir este proceso de duelo sanamente. Los psicólogos, principalmente una psiquiatra de la cual les estaba haciendo referencia ahora, especializada en el estudio de la trascendencia o de la muerte, de los procesos de duelo por muerte, enfermos terminales, que se llamaba esta señora Elizabeth Kubler, ¿sí? Elizabeth Kubler-Ross, que escribió un libro que se llama La Rueda de la Vida, entre muchos otros libros, y fue ella quien describió a estas 5 etapas por las que vamos a atravesar de manera natural. Todas las personas tienen que pasar, sí, o enfrentar ante este proceso de duelo. Esta mujer cuenta allí en uno de sus libros que ella se iba, cuando estaba precisamente haciendo estos estudios, y trabajaba en clínicas y trabajaba con estos enfermos ya terminales, o las personas que decían, no, ya, cuando los médicos decían, no, ya no hay que hacerle, definitivamente no. Inicialmente entonces a esas personas siempre las aislaban, las colocaban por allá en un cuarto, como dicen, el cuarto San Alejo, porque esa persona no se esperaba sino que muriera, que trascendiera. Esa mujer, Elizabeth Cross, ella iba y estaba con ellos, los visitaba en horas de la noche y vivía esos últimos momentos de existencia de ellos. Ella les acompañaba, ¿sí? Les acompañaba en esa transición. Y así estuvo por muchísimos años. Es por eso que esta mujer puede escribir varios libros referente a estas etapas. Y ella, ¿qué más que una persona que haya vivido, experimentado todo este tipo de cosas, pueda enseñarnos al respecto, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poco, que son las 5 etapas de duelo que les decía. La primera etapa es la de shock, y la segunda es la del enojo, la tercera de negociación, la cuarta de tristeza depresiva, y la quinta la reconciliación o aceptación del duelo. Esto tiene variantes. Ahora, no tiene que ser en ese orden que viva la etapa de duelo, tampoco. Así que estas 5 etapas no son secuenciales ni cronológicas en el tiempo. Esto quiere decir que no es que vamos a vivir primero una, después la 2 y después la 3, después la 5, no, sino que puede darse de una manera solapada.
puede darse primero una y avanzamos y retrocedemos, después otra, ¿sí? No sanar de manera lineal, sino que iremos yendo y viniendo quizás unas cuantas veces a lo largo del proceso de duelo, hasta llegar a la etapa final de aceptación y cronológica, la aceptación cronológica, ¿sí? Es necesario entonces que tengamos en cuenta cada una de estas y vamos a ampliar un poquito a cada una. La primera, hablamos de negación. Recuerde que no es en ese orden y que siempre va a ser, pero el común de las veces es que lo primero que la persona es que no cree, no acepta que eso haya sucedido, ¿verdad? La negación o la desesperación, esta etapa es cómo afrontar un duelo de manera sana. Los pasos del duelo pueden realizarse de forma espontánea y natural, es decir, sin poner ninguna intención voluntaria en realizarlo, pero también podemos realizar una serie de pasos que permitan resolver todos los temas pendientes que existen en una relación o en aquello que se terminó y que no va a volver. Esta es atravesar todas estas fases y habla del proceso de duelo terapéutico, que generalmente es el que debemos solicitar en terapia y que tiene como objetivo elaborar la pérdida de aquello por lo que estamos realizando el duelo. Hay por eso muchas empresas funerarias o casas funerarias que prestan este servicio de psicología, de poder trabajar con las personas para que puedan tener una aceptación del duelo y puedan hacer un duelo sano, puedan entonces superarlo, no más rápidamente porque eso depende de cada ser, pero sí de una forma ya más consciente, menos dolorosa y todo esto. Si queremos tener un proceso de duelo saludable, la primera etapa es la etapa de la negación o desesperación, que esta etapa tiene que ver con esa misma primera reacción que mostramos después de una pérdida dolorosa y que tiene que ver con negar la realidad de la situación. Hay muchas personas que suelen pensar que no, esto no está pasando, esto no me puede estar pasando a mí, esto es mentira, esto es un sueño, por favor. Dicen muchos, ¿verdad? Es una reacción que en realidad es bien natural y que tiene el objetivo de defendernos, entre comillas. Es un mecanismo de defensa que amortigua el impacto inmediato de la pérdida y de todas las emociones que nos abruman en ese momento. Acá en esta etapa las emociones son de sorpresa y miedo, y esta etapa primera de shock tiene la función de darnos tiempo para empezar a aceptar poco a poco esa pérdida, y por eso solemos bloquear las palabras, suelen haberse como un entumecimiento o un descarecimiento de aquello que perdimos, ¿cierto? Como si no lo pudiéramos creer. Esta fase es una respuesta temporal que trae la primera oleada de dolor y que es muy fuerte, por eso les digo que implica un shock y en un montón de casos puede aparecerse hasta desconexión con la realidad, ¿sí? Por unos instantes o algunos quedan por mucho tiempo. Es como se ve de afuera, como esas personas que no entienden lo que sucedió. Como ya les dije antes, no hay un tiempo para vivir cada una de estas etapas, pero esta psiquiatra estudió como sea el proceso de duelo y dice que generalmente, otra vez con comillas, que es una etapa que puede durar algunas semanas. Sin embargo, siempre recuerden que cada duelo y cada etapa es relativo a cada persona. No siempre es así, ¿verdad? Hablemos de otra etapa, de otra fase, la fase de enojo. A medida que los efectos de negación empiezan como a bajar, entre comillas, la realidad y el dolor que esa realidad genera, empiezan a aflorar poco a poco y empezamos a entender intelectualmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir racionalmente? Que el duelo empezó y que perdimos aquello por lo que ahora estamos haciendo el duelo. O sea, ya racional, ya entiende que tiene que hacer un duelo porque la persona así ya no está allí. Por ende, como empezamos a darnos cuenta de esta pérdida, el dolor empieza a aparecer, ¿sí? Pero claro, todavía no estamos listos para enfrentar emocionalmente aquello que se perdió. Entonces, si bien la etapa de dolor empieza a aparecer y es intenso,
suele generarse en el momento que una desviación de ese dolor que se orienta y suele expresarse de manera contradictoria a modo de ira o de enojo, y por eso se llama la fase de enojo, ¿sí? Suele proyectarse muchas veces hacia otras personas o interiormente se expresa a modo de depresión. Una tristeza muy profunda aparece. Esto es de culpar a otras personas, que es una forma de evitar el dolor y la desesperación de tener que aceptarlo propiamente. El hecho de que la vida va a tener que continuar aún sin aquello por lo que estamos haciendo el duelo es bastante doloroso, ¿verdad? Tenaz eso. Recuerda que estamos aprendiendo acerca del duelo, etapas y las tareas que debemos hacer. Las emociones en esta segunda etapa son de injusticia, de bronca, de indignación y de mucho resentimiento. El enojo muchas veces suele estar dirigido al propio Creador, al Dios de los cielos, a personas extrañas o amigos en otras ocasiones, o a familiares, o incluso muchas veces este enojo puede enfocarse también hacia la persona que desapareció, que perdimos, que falleció o con la que cortamos la relación. Y muchas veces, aunque sepamos que la persona no tiene la culpa de haberse ido, emocionalmente podemos sentir como estar como resentidos o enojados con esa persona por causarnos tanto dolor al dejarnos. Más que todo es por eso. Y si además nos sentimos culpables de estar enojados y esto nos hace enojarnos aún más, el duelo puede volverse aún más intenso. Los síntomas más comunes en esta etapa tienen que ver con la irritabilidad, la ansiedad, el insomnio, la pérdida de apetito y aún del deseo sexual. Suele haber un llanto frecuente, una pérdida del disfrute, suele perderse acá. Todo tipo de deseo de hacer actividades en el afuera, es decir, que parece como una cierta inactividad física o deseos de estar en casa en lugar de estar cuidando, y también suelen aparecer muchos recuerdos constantes de la otra persona. Esta segunda etapa es una etapa bastante intensa, que es la etapa del enojo. Mire que ya hemos hablado de la etapa de la negación, ahora hablamos de la etapa del enojo, y a continuación vamos a estar hablando de la etapa de la negación. La negación es una reacción normal o natural, los sentimientos de impotencia y vulnerabilidad que genera el duelo, y es a menudo una necesidad de recuperar un poco el control. Esta tercera etapa tiene que ver con la esperanza de que se puede de alguna manera retrasar el dolor. Es la etapa en que la persona suele plantearse qué hubiera pasado, si qué hubiera podido hacer para evitar esta pérdida, qué hubiera podido modificar para retrasar que la pérdida no suceda. Por ejemplo, suele ser como un intento de posponer lo inevitable, porque en realidad la pérdida iba a suceder tarde o temprano. De hecho, lo que ya está escrito por nuestro Creador en el Salmo 139, habla acerca precisamente que todo lo que nosotros vivimos está escrito en un libro, desde que tú naces. Es más, todo es pactado allí con el Creador, con la mamá, el papá, los hermanos, la familia, las personas. Todo esto se pacta antes de nosotros venir a este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando llega la hora de partida, eso ya estaba allí también, ¿sí? Así como cuando nació, que estaba también descrito, así también cuando terminó, cuando caducaba ya su tarea aquí en este mundo. Es como una muy débil línea de defensa para protegernos de una realidad que nos resulta dolorosa. Es un poco el lidiar entre las emociones del siglo resistiendo, ¿sí? Del sigo resistiendo. No puede ser que haya perdido y lo acepto. Es una fase un poco intermedia entre estas dos emociones, entre lo acepto o no, entre se fue y no, entre enojo con el Creador o con usted mismo o con la persona que se fue, qué sé yo. Ahora, otra etapa es la llamada etapa o fase depresiva. Es el duelo propiamente dicho para el afuera.
Es el momento en que se ve mucho dolor, mucha tristeza. No hablamos de la depresión en términos patológicos, sino que hay rasgos depresivos. No implica una depresión en sí, pero sí ciertos rasgos depresivos. Por ejemplo, la tristeza muy profunda y la desmotivación por absolutamente todas las emociones. Todo está bloqueado. En esta cuarta etapa suelen ser de desamparo, pues sentirse así, de falta de esperanza y de impotencia. En esta parte siempre les digo que debemos vivirla muy en conciencia, tratando de entender qué es lo que cada uno necesita o necesitamos. En este momento, para muchas personas, el acompañamiento de esos seres queridos puede ser lo que mayormente va a requerir. Le alivia el dolor, y para muchas otras personas el deseo es estar completamente solos. Entonces, claramente, habrá personas que necesiten abrazos o hablar con sus seres queridos más cercanos, y otros que no necesitan sino tenerlos a la distancia. Entonces, esta fase es realmente muy personal, pero lo cierto es que está, como en todas las etapas, en el estado depresivo. Va disipándose con el tiempo, poco a poco. Y una recomendación quizás en la fase depresiva es que hay mucho dolor, que otra vez es una fase natural dentro del duelo que no vamos a poder evitar. Si queremos atravesarlo de manera sana, y quizás así con máxima recomendación, aquí sería que lloremos, ¿sí? Llorar todo lo que haya que llorar, o permitirse a todas las emociones que añoren que estén, ¿sí? Porque lo cierto es que para qué resistirnos, lo único que va a hacer es atrasar el proceso natural de la curación. Es decir, que el momento de dejarnos sentir todas las emociones que aparezcan, llore desconsoladamente, si eso es lo que háganlo, está bien. Eso hace parte del duelo. Ahora, llore por usted, pero evite llorar por la persona que trascendió. Eso no le va a hacer bien a esa persona que trascendió, porque esa persona que trascendió sigue ahí, te está viendo. No puede avanzar porque está ahí mismo, empieza a sentir lo que tú estás sintiendo. Entonces empiezas tú a hacer daño, no solamente a ti, sino a esta persona, a esta alma que ahora trascendió y que necesita seguir su marcha, porque es que todo eso quedó pactado y él va hacia allá y va a esperarle, ¿sí? Entonces es necesario que todos lo hagamos. Si queremos avanzar, tenemos que pasar por las etapas, y esa es una de las etapas de avance. ¿Qué? El trascender, el dejar este mundo, ir allá, ¿sí? Volver a pasar allá en un tiempo en una parte temporal de restauración, ¿sí? Y luego, entonces así poder regresar. Obviamente todo pactado, todo conforme con el Padre Eterno y con la familia. Hablemos de otra etapa, que es la etapa de la aceptación, que es la quinta etapa, entre comillas, ¿sí? Que nos dice que como última etapa del duelo viene la etapa 5, que es la etapa de aceptación. Llegar a esta etapa del duelo es como un regalo que se presenta al final del camino, ¿sí? Para todas aquellas personas que se animaron a transitar todo el proceso del duelo de manera consciente y abrazando todas las emociones que aparecían sin intentar negar muchas veces que es una trascendencia. Otros dirán que es una muerte, ¿verdad? Por ejemplo, el duelo por una muerte suele ser bien repentina, una muerte inesperada, y nos parece que jamás vamos a poder ver más allá del ojo que tenemos de la negación o del dolor. No es un signo de valentía resistir lo inevitable y negarnos a la oportunidad de hacer las paces con nosotros mismos y con la vida en general. Para nada es muestra de una valentía en absoluto. Ni el mostrar todas nuestras emociones o abrazarlas suele permitirles que estén en una muestra de debilidad. Esto me parece importante aclararlo, ya que hay muchas personas que piensan que es mucho mejor negar dichas emociones y no permitirles que afloren, cuando en realidad es lo único que hace es atrasar el proceso de curación de esa alma. Esto quiere decir que resistirnos al dolor no sirve de nada para atravesar un proceso de duelo. Vamos a tener que animarnos a atravesar el dolor. Esta última fase
de aceptación se caracteriza por la tranquilidad final. Esto no significa que sea un periodo de facilidad completa, de felicidad completa en absoluto, ni que nos olvidemos de la persona o de la situación que perdimos, para nada, pero sí es un periodo de paz, un periodo de transición, entre comillas. Ahora, la aceptación es el momento en el que hacemos las paces con la pérdida que sufrimos y nos damos la oportunidad de empezar a vivir nuevamente nuestras vidas, que la vida tiene que continuar. Con un sentido, a pesar de la ausencia de aquello por lo que estamos haciendo el duelo, piense que esa persona también allá siguió, tuvo que proseguir, no que se quedó allá y listo, no, allá prosiguió, ¿sí? Siempre recordemos que hay que hacerle frente a las pérdidas de la vida y son experiencias profundamente personales y singulares. Y eso quiere decir que nadie puede decirnos de qué manera atravesar un duelo más fácilmente o cómo está bien atravesar un duelo y cómo está mal. No, porque ya aprendimos que es un proceso 100% personal. Claro que otras personas pueden estar ahí para nosotros, para ayudarnos a que sea más fácil a transitar por este proceso. Pero si lo mejor que vamos a poder hacer para atravesarlo es permitirnos que entre el dolor, como les dije, antes de resistir solamente va a servir para prolongar el proceso de curación. Es decir, que no funciona el que usted se abstenga de sentir el dolor o de llorar. Háganlo naturalmente, porque se hace parte del duelo. Recuerden que estamos aprendiendo acerca del duelo, de las etapas y de las tareas que debemos hacer. Ahora, ¿sabemos cuántos suele durar un duelo? Para responder a esta pregunta tenemos que saber antes que esto va a depender de varias cosas. En primer lugar, depende de la relación que teníamos con la persona o con la situación que perdimos. Lo que sea que hayamos perdido, suele decirse que hasta 6 y 8 meses o un año puede durar esta transición, ¿cierto? Este duelo. Es lo que generalmente dura el proceso de duelo, pero como les dije antes, de estos tiempos son solamente estimados porque es muy personal. Lo que sí nos puede dar una idea, estos 6 u 8 meses o un año, es si llevamos demasiado tiempo detenidos en alguna fase, ¿sí? Y la tristeza y el dolor no disminuyen en su intensidad, en su duración o en la cantidad de tiempo que pasamos tristes, entonces sí, quizás allí es el momento de empezar a buscar ayuda profesional, porque realmente no pudiste superarlo tú solo. Necesitas de personas profesionales que te ayuden, ¿sí? Si vemos que estamos hace mucho tiempo detenidos en esa intensidad de duelo y duración de la tristeza, entonces ahí sí, quizás estamos hablando de un duelo en el que es necesario pedir ayuda psicológica. Por ejemplo, muchas veces cuando pedimos ayuda a un psicólogo para atravesar el proceso de duelo, generalmente solemos permitirnos hacer el cumplimiento de las fases de una manera mucho más amable, más autocompasiva y más amena. Es decir, que atravesar un duelo con un proceso de terapia. Otro de los factores que hacen a la intensidad, que hacen a la intensidad y por ende cuánto dura el duelo es si hubo la posibilidad de hacer el preduelo, es decir, lo que procede a un proceso de duelo y tiene que ver con constituimos un tiempo para prepararnos psicológicamente para esta pérdida. Esto sucede muchas veces cuando tenemos un paciente terminal, una persona que ya fue diagnosticada, pues que dice, no, esto ya es incurable, ya esto médicamente no hay manera alguna que podamos ayudarle, entonces ya miren, ténganle paciencia, bueno, estén al lado de esta persona, van a hacer. Entonces todo esto es como una especie de preduelo, donde usted puede irse preparando psicológicamente, un poco emocionalmente, precisamente porque ya sabe que eso es algo ineludible, que va a suceder y tal cosa. Mire, ya está haciendo un preduelo, ¿sí? Y a últimas, entonces usted va a tener la aceptación, que es la última de las etapas, la va a poder tener más cercana porque dice, es lo mejor para esta persona, que ya
termine allí y no que se quede un poco de tiempo padeciendo con una enfermedad incurable en un lecho, que esto le va a perjudicar no solamente su estado físico a esa persona y se va a volver lamentable, sino también a los que le rodean. Sí, bastante desgastante, ¿cierto? Entonces, nos dice entonces que esto quiere decir que quizás si hablamos de un duelo por enfermedad terminal o algo que ya nos venía avisando que era posible la pérdida. Eso le permite a nuestra cabeza ir adaptándose a la posibilidad de que pueda existir el duelo y ahora sí la pérdida de manera repentina, probablemente si no hubo fase de preduelo, quizás sea el duelo bastante intenso, ¿sí? Y va a necesitar de apoyo social, es decir, el entorno en el que encontramos apoyo también es otro de los factores que hace menor a la intensidad del duelo. Si sentimos que tenemos un refugio en aquella persona en que nos sentimos apoyados, la intensidad del duelo probablemente sea un poco más baja, porque es compartido el apoyo que sentimos y nos sentimos completamente, y no nos sentimos completamente solos, pues la intensidad del duelo va a ser mucho menor, ¿verdad? Esto nos va a ayudar a esto. Y más cuando realmente es una pérdida, así muchas veces sucede, de que se toman malas decisiones, otras veces es un accidente o cosas así por el estilo. Esto obviamente nos toma por sorpresa y se nos va a dificultar un poco el duelo, ¿sí? Porque vamos a conjeturar, vamos a estar en algunas de estas etapas mucho tiempo. Esto en cierta forma nos va a perjudicar bastante, ¿cierto? Ahora, ya conociendo entonces cuáles son las etapas del duelo por las cuales pasamos, que esas 5 etapas se aplican a cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes una relación, todo esto se pasa por ese proceso. Ahora conozcamos entonces qué tareas se deben afrontar en el proceso del duelo, ¿les parece? Tomen apuntes, son las 4 tareas que explica un hombre, un psiquiatra, William Ward, que es un psicólogo que habla de 4 tareas que me parecen fundamentales, que tenemos que tener en cuenta si atravesamos o si estamos atravesando un duelo, ¿sí? Entonces, esto es para tener un proceso de duelo más sano. Son estas 4 etapas, ¿cierto? O esta forma de afrontar el duelo. Primero es aceptar la realidad de la persona, dice aquí este psicólogo William Ward. ¿Qué quiere decir esto? En que hay que aceptar que la persona está muerta, o trascendió, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que trascendió y la verdad es que la vida, si usted ha visto varios de nuestros videos, ha visto que hemos venido en un proceso enseñando precisamente que la vida, que la muerte no existe, que la muerte es una transición, ¿sí? Y que simplemente es una preparación de la transmutación a otra vida, y que realmente esas personas no se pierden allá en el cementerio, sino que antes siguen conectados con nosotros porque ellos hacen parte de esta energía universal, porque fueron creados por nuestro Padre Celestial, siguen en contacto con nosotros, siguen ayudando, hablándonos, que tal vez no entendemos el lenguaje, pero muchas veces aún ellos hacen uso de los sueños para hablarnos allí. Esto obviamente va en contraposición de todas las comunidades religiosas de los dogmas, bueno, no todas, pero sí de algunas, porque ellos no aceptan esto, obviamente, por el dogma y por la doctrina que ellos inventaron, entonces va en contraposición de eso, ¿verdad? Entonces ellos no van a aceptarlo, pero la realidad es otra, la realidad tú la vives diferente a que lo que tratan de enseñarle allá o de explicarle con respecto a esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que se marchó o no volverá o que perdimos ya efectivamente ese trabajo, se habla de aceptar la pérdida de consumo, y parte de aceptar la realidad implica el asumir que probablemente el reencuentro con esa persona o con ese trabajo o con esa situación que sea probable, pues puede que sea probable o que sea imposible, ¿sí?
si hablamos de un trabajo o si hablamos tal vez de una relación. Pero si hablamos de que nos podemos volver a ver con esta persona que trascendió ya, o sea, que murió ya, seguro, eso tenga la completa seguridad, que nos vamos a volver a ver con esa persona, claro que sí, nos vamos a volver a ver allá, ¿sí? Entonces, a menos que conozca la verdad de las almas, que hay vida después de esta vida, ¿sí? O sea, a una persona le parecerá imposible eso, ¿cierto? Pero si usted conoce la verdad de las almas, que hay vida después de esta vida, y llegar a aceptar la realidad de esta pérdida, suele llevar un tiempo, porque implica no solo aceptación intelectual, es decir, racional, sino también aceptación emocional. Los rituales, por ejemplo, dice este psicólogo que es algo como un funeral o algo como un ritual relacionado a las muertes, suelen ayudar mucho a personas o encaminarse hacia la aceptación, sea cual sea el ritual de despedida que queramos hacer con esa persona, con esa situación, o esa es la tarea número 1. Es trabajar las emociones, es la tarea 2, trabajar las emociones de la importancia de lo emocional y del dolor de la pérdida. Es lo que ya les decíamos antes en términos de que es necesario reconocer y trabajar el dolor emocional, porque si no trabajamos o si no lo aceptamos, si no nos esforzamos si nos esforzamos por negarlo, este se va a manifestar siempre a través de los síntomas o de otras formas de conductas disfuncionales, es decir, de escuchar y permitirle al dolor que esté y atravesarlo es algo fundamental. Esa debe ser nuestra tarea, nuestra segunda tarea. Permite que pueda pasar ese duelo y aunque yo le digo no hay manera de disfrutarlo, pero hágalo de una forma consciente, racional y crea al Padre Eterno, que así como Él es eterno, a todos nos dio un alma y el alma es eterna, ¿sí? Por lo tanto, el alma no puede morir, no hay manera alguna de que muera el alma y por eso es que nosotros nos vamos a poder volver a encontrar, a reencontrar con esos seres que ya trascendieron, que se fueron antes que nosotros, ¿sí? Muy bien. La tercera tarea es la adaptación, o sea, ya hablamos de la primera tarea es aceptar la realidad de la pérdida, la segunda es trabajar las emociones y la tercera es adaptación. Adaptarnos a un mundo en el que la persona, la situación por la que estamos atravesando, sí, que ya esta persona está ausente o esta relación, esto quiere decir adaptarnos a un nuevo medio en el que eso ya no está esa persona y claramente va a significar que todo tiene que cambiar, ¿verdad? Cosas diferentes para cada persona, no dependiendo cómo era la relación con la persona que se fue o con la situación que ya no está. Para muchas personas, por ejemplo, que perdieron a sus parejas desde hace muchos años, les cuesta un periodo súper largo darse cuenta de cómo vivir sin sus parejas, por ejemplo, porque implica entender que va a tener que asumir un rol que solía ser ejercido por esa persona que ya no está. O asumir nuevos roles que implican desarrollar más habilidades que la persona desarrollaba, ¿sí? Porque lo hacía su pareja, entonces implica el empezar a desarrollar todas esas nuevas habilidades que esa persona tenía, ¿sí? Para poder seguir en adelante con un nuevo sentido de la vida, porque la vida no se detiene, el mundo no se detiene, porque ya trascendió algo o alguien. Mire, han habido personas sumamente importantes que han trascendido y el mundo no se ha detenido, ¿sí? Hay personas que se les ha trascendido la mamá, el papá, generales, gente que descubrió América, gente que estuvo en la independencia, gente que, yo no dice, personas realmente que pues ayudaron en muchas formas a las naciones, ya no están, todas trascendieron. Igual va a pasar con nosotros, ¿verdad? El apego es una de las características esenciales del ser humano y se trata de una tendencia innata que se activa ya en nuestro primer minuto de vida. Todas las personas tenemos en mayor o menor grado cierta predisposición a acercarnos a los otros, a vincularnos y a sentir cariño por otras personas o por cosas.
Al hacerlo, satisfacemos una de las necesidades más básicas del ser humano, que es amar y sentirse amado. Por eso hay un apego, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la cuarta etapa? La cuarta etapa o la cuarta tarea es que debemos recolocar emocionalmente a la persona, recolocar, o sea, ubicar realmente en el puesto que es esa pérdida, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Un duelo sano implica recolocar emocionalmente a la persona que ya no está, reconocer la situación que ya no está para seguir viviendo. Para la gran mayoría de las personas, esta es la tarea más difícil de completar y suelen quedarse bloqueadas en este punto y más tarde suelen darse cuenta de que su vida en cierta manera se detuvo cuando se produjo esta pérdida. No le hizo el duelo correspondiente, no hizo lo adecuado. Y la tarea será entonces volverle a encontrar el sentido a la vida para poder seguir viviendo en este mundo con un sentido, ¿sí? Si logramos transitar en cada una de estas tareas y alcanzarlas sin juzgarnos, completándolas, vamos a estar dentro del parámetro habitual para hacerle frente a toda pérdida, ¿sí? Ahora, tenga en cuenta esto, todas las personas, por ser seres humanos, somos y tenemos la capacidad de ser resilientes. Y somos capaces de utilizar a nuestro favor herramientas para atravesar los duelos. Esto quiere decir que por más que sufra y por más que haya dolor, todas las personas tenemos la capacidad de atravesar cada una de las fases del duelo para salir fortalecidos de ahí. Claro que habrá duelos que sean más difíciles que otros, y esto está claro. Pero sin embargo, todas las personas tenemos la resiliencia necesaria para atravesar un duelo. Ahora, la palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. Y eso es la resiliencia. O sea, todos tenemos esa capacidad. Entonces, ¿sabes cuáles son las etapas del duelo? Debemos, ahora que tú ya la sabes, debemos analizar cada uno de nosotros en cada etapa parece que estamos y revisar lo que escuchaste, cuáles son las tareas que hay que completar en toda la etapa del duelo. Analicemos todo esto, en qué etapas del duelo es que estamos, si nosotros ya empezamos a trabajar ese desprendimiento, si somos realmente conscientes que desde que vinimos a este mundo empezamos a sufrir pérdidas, entre comillas, ¿sí? Por lo tanto, ese desprendimiento debemos empezar a aprenderlo, a trabajarlo desde hace muchos años, desde que estábamos niños, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta que el antídoto, entienda, el antídoto más eficaz para superar cualquier duelo se llama desapego. Se los vuelvo a repetir. El antídoto, ¿sí?, más eficaz para superar cualquier duelo se llama desapego. ¿Qué es el desapego? Es la dinámica inversa a vincularse, que implica separarse de aquella persona o de aquello con quien sentíamos apego. Desapegarse no es fácil e involucra siempre cierto malestar o dolor, de ahí que hablemos de un proceso de duelo cuando nos separamos de alguien, ¿sí? Entonces, por eso yo debo practicar, trabajar antes que el duelo, el desapego. Cuando yo entiendo que es desapego, cuando yo empiezo a trabajar el desapego, y después voy al duelo y empiezo a conocer acerca del duelo, y empiezo a entender las etapas del duelo, y también después voy a analizar que somos almas, que realmente las almas no permanecen acá por siempre porque nos dieron un tiempo determinado para estar en este mundo, ¿sí? Que lo que hizo fue que esa alma transmigró en un cuerpo para poder estar acá, para poder entonces rectificar cosas del pasado, de las vidas pasadas, y para poder aprender tantas otras cosas, para poder disfrutar del amor y del amar al prójimo y de ayudar al prójimo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender, vamos a tener una capacidad de comprensión totalmente diferente.
El desapego emocional es la actitud que podemos tener las personas para vincularnos de una forma sana, no dependiente con personas o con cosas. La clave de un buen desapego emocional está en la aceptación del cambio permanente de las personas y de las cosas. Vuelvo y se lo digo, ¿sí? Dice, la clave de un buen desapego, porque recuerden que el duelo es una cosa, ¿cierto? Que sufrimos, etapas que tenemos que pasar, pero lo podemos pasar si nosotros antes de eso ya trabajamos lo que significa el desapego, ¿sí? Y la clave de un buen desapego emocional está en la aceptación del cambio permanente de las personas y de las cosas. O sea, de que usted entienda que son almas y que las almas no se detienen, o se detienen por un tiempo, pero todas debemos seguir evolucionando. Tenemos que seguir, ¿sí? Aún en un hogar, un matrimonio. No, pero es que mire que tuve una separación. Hay almas que, de acuerdo al plan maravilloso, al plan universal con nuestro Creador, era nomás por un tiempo para enseñar el amor a un uno o al otro, ¿sí? Para aprender, para rectificar. Hay muchos elementos dentro de estas cosas, ¿verdad? Entonces, aceptar esto implica vivir el presente con plenitud. Aceptar significa vivir el presente con plenitud, sin aferrarse al pasado y sin proyectarse al futuro con miedo y angustia, ¿sí? Simplemente estar allí y vivir con esa emuná puesta en el Creador, ¿sí? Y saber, ser consciente qué es lo que está viviendo, por qué lo está viviendo, ¿sí? Ser racionales, despertar espiritualmente, ¿sí? Igualmente conlleva valorar todos los aprendizajes y experiencias que la vida nos está proporcionando. Esto entonces es el tema del duelo, las etapas y tareas que tú y yo debemos hacer para entonces poder tener una vida diferente, una vida dichosa y una vida feliz. Entonces, debemos entender, aquí ya resumiendo, que el duelo tiene varias etapas y esas etapas no son lineales, son diferentes y que debemos aprenderlas o entenderlas, al menos conocerlas. Y también hablábamos de tareas que debemos hacer para contrarrestar esto, pero también aprendimos que el duelo, ¿sí?, se puede mitigar, se puede superar, ¿sí?, cuando yo realmente trabajo el desapego. Cuando yo trabajo el desapego realmente, porque es que desde que nacimos tuvimos pérdida, entonces debemos aprender a desapegarnos de todo, ¿sí?, y saber que la fórmula del desapego o la base del desapego es ser racional, de entender que somos almas en tránsito y entonces de que no debemos aferrarnos a personas u a cosas. Sí, personas es cuando estamos acá, almas cuando estamos allá. Entonces aquí no vemos almas, aquí vemos es personas. Entonces no debemos apegarnos a esas personas, ¿sí? ¿Por qué? O sea, o hacerlo de forma racional, porque de antemano todos tenemos un tiempo, ¿sí?, transitorio aquí en este mundo maravilloso, porque vinimos precisamente fue a eso, a rectificar y aprender. ¿Se da cuenta? Espero que este tema les sirva bastante, que lo puedan ver varias veces. Tal vez usted está pasando por un duelo de esto. Perdóneme si lo presentamos aquí de una forma jocosa. Es una de las metodologías que utilizamos con un poco de broma para que la gente pueda entender, ¿verdad? Pero usted que entendió que tal vez está pasando por esto, analice, piense en esta, ¿sí?, y empiece a trabajarla. Con la ayuda del Creador, yo estoy seguro que va a poder superarlo. Y entienda que si ese ser querido trascendió o murió, como dicen,
la costumbre, entienda que es un alma y que esa alma se vino y estuvo contigo, es porque eso hizo un plan maestro con el Creador, y que obviamente usted luego se va a poder allí reencontrar con ellos, con esa persona y con toda su familia. Eso es lo que vamos a tener todos un día allí, gracias al amor, a la misericordia del Altísimo, por encima de todas esas impedimentos, entre comillas, o salvedades que se inventó las falsas doctrinas, o todas las doctrinas, porque todas las doctrinas son falsas. Por encima de todo eso hay una realidad del Creador, y la invitación es que acepte esa realidad que usted vive cotidianamente, más que cuentos de fábula y de cosas así. Mientras tanto, les invitamos para que el próximo tema también usted pueda participar, pueda conocer, pueda aprender. Si gusta, puede escribirnos a nuestro correo josias4969@gmail.com. Nosotros con gusto le estaremos enviando de forma gratuita, por escrito, todos los temas que estamos teniendo aquí en su canal, la instrucción del Creador, el inicio de qué, o el comienzo del despertar de su alma, ¿sí? Mientras tanto, que el Eterno les bendiga grande y abundantemente, y shalom, 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 shalom a todos.